Hola señores, Aristóteles nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Macedonia de Estagira. Hacia el año 366 a.C. se trasladó a Atenas e ingresó como alumno en la Academia de Platón, donde estudió durante casi 20 años. Allí conoció a otros colegas intelectuales. Al morir Platón, la academia pasó a manos de Espeusipo. En el año 336 a.C. regresó a Atenas, donde con el concurso de Teofrasto fundó su propia escuela denominada Liceo. La academia estaba centrada en estudios matemáticos y el liceo en las ciencias de la naturaleza. Después de este breve resumen, me gustaría hablar sobre la obra denominada Metafísica. Este libro es bastante denso y no pretendo hablar de toda su obra en este vídeo. Mencionaré aquellos elementos que me han parecido interesantes a modo de resumen. Después me centraré en uno de los capítulos para que se pueda hacerse una idea de cómo trataba los diferentes temas, profundizando más en este. Antes de entrar en materia hablaré del concepto que tenía de la amistad Aristóteles. Considera que hay tres tipos de amistad. La primera, los que se quieren por el interés. No se quieren por sí mismos, sino en la medida que pueden obtener algún bien unos de otros. La segunda, los que se aman por placer, no por su carácter, sino porque resultan agradables el uno del otro. Tercero, los que se quieren el bien el uno del otro, la amistad basada en el carácter. Se puede observar que tiene un paralelismo con la concepción que tenía de la amistad el Sócrates de Platón en el diálogo Lilis. El concepto de amistad del mundo antiguo era la esencia de su persona, considerada por Aristóteles como una virtud moral. Según Michael Cantel, el actual modelo de amistad es una relación occidental influenciada por el entorno, el mundo. Os propongo que penséis y pongáis en la caja de los comentarios cuál es el modelo que os considera el tipo de amistad perfecta para Aristóteles. Y al final del vídeo os pondré la respuesta aceptada. Ahora sí empiezo con el resumen. Para Aristóteles la sabiduría es la ciencia acerca de ciertos principios y causas, para lo cual se debe de argumentar con objeto de que no exista error alguno, y el significado sea el mismo para uno mismo y para el otro. Y esta ciencia versa sobre los universales, conceptos, no sobre las realidades últimas. Dentro de la filosofía, dos puntos importantes a tratar. El primer punto, la teología, la ciencia que trata sobre Dios y el concepto del ser humano que tiene de Él. El segundo punto, la ontología, que trata sobre el ser, por ejemplo, qué es la materia. Este punto le presta mayor atención. En la búsqueda del ser es importante definir qué es una entidad, por ejemplo, la entidad casa. Pero también si existen también otras entidades suprasensibles, como por ejemplo las ideas y las realidades matemáticas, como sostiene Platón. En el caso de entidades sensibles, tiene que haber materia y esta es el sustrato que permanece ante el cambio. Por ejemplo, la casa es blanca. Para Aristóteles, la casa sería la entidad y que sea blanca lo accidental. La naturaleza es la entidad de aquellas cosas que poseen el principio del movimiento en sí mismas por sí mismas. La diferencia con esencia es que ésta no tiene materia. Para que exista diálogo con terceras personas y entendimiento debe de tener el mismo significado los conceptos, para lo cual define en este libro diferentes conceptos como por ejemplo principio, causa o elemento. Utiliza mucho la palabra se dice, por lo que se puede intuir que antes de hacer estas definiciones ha hablado y escuchado a otras personas. Un punto importante es definir género y especie. Las especies pertenecen al mismo género, por ejemplo, caballo y hombre al género animal. Las diferencias se dan en contrariedad en cuanto a forma, no en cuanto a materia. La diferencia entre un caballo blanco y uno negro sería una diferencia en cuanto a materia, y cada animal tendría una afección propia. Y por supuesto habla sobre la metafísica, los principios fundamentales de la realidad, definido como el uno.
que lo define como acto y sin materia. Lo primero lo califica como lo más perfecto. El libro de Metafísica es una obra que pretende dar respuesta con decisión a los grandes enigmas de su época, para lo cual hace un análisis de la obra de los filósofos pretéritos y contemporáneos de su época. Algunos citados son Espeusipo, Empedocles y Genócrates. Hace una mención especial a su mentor Platón, en ocasiones alabando la obra de estos, pero muchas veces definiendo su argumentación como aporías, falta de lógica. Este libro fue escrito una vez era profesor de la nueva escuela, denominada Liceo. En mi opinión, este libro está pensado para sus pupilos, los nuevos filósofos, que ciertamente sería este libro estudiado por pensadores durante décadas y que marcó la forma de pensar occidental. La terminología empleada ha llegado hasta nuestros días con conceptos como activo o pasivo. Si bien sus investigaciones científicas, por ejemplo las leyes del movimiento natural, fueron refutadas 20 siglos después por Galileo y Newton. Estamos ante un libro de difícil comprensión para el lector profano. Habla poco de los sofistas y su dialéctica, y cuando habla es para mal, tachándolos de que se ocupan de los accidentes, de las cosas que no son. Con respecto a Sócrates, considera que se dedicó a estudiar las virtudes éticas e intentó definirlas universalmente. Ahora hablaré de una forma más exhaustiva sobre un tema de su obra. Pondré un ejemplo. El libro noveno, en el punto número 6, tiene el título de Noción y tipos de acto. Acto es que la cosa exista. Por una parte existe el acto del movimiento en relación con la potencia, por ejemplo, la posibilidad del constructor de construir. Puede pasar de la potencia al acto. Y por otra parte existe el acto en relación con cierto tipo de materia. Por ejemplo, se puede decir que el universo está en acto y no ha dejado atrás la potencia. Llama movimiento aquello que tiene un fin. Por ejemplo, se construye una casa y finalmente ya se ha construido. Y acto cuando sigue presente, por ejemplo, se ha pensado y se sigue pensando. Volviendo al reto de adivinar cuál es la amistad perfecta para Aristóteles, pero antes un dato que me parece interesante. Según Miguel Candel, la palabra filia puede conducir a error al traducirla al castellano, al español, como amor, y es más aceptado utilizar la palabra amistad, ya que se desvincula de la atracción sexual. Así pues, la respuesta a la pregunta efectuada en el principio del vídeo es iguales en virtud. La benevolencia recíproca. Me despido. Saludos y adiós.